porción del estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que tome de su tiempo para compartir con nosotros este estudio de la palabra. Nosotros tenemos el propósito de honrar a Dios, conociendo como la alabanza que Él ha sido bueno con nosotros. Tenemos corazones que están agradecidos porque Dios ha sido misericordioso, porque Él nos ha sido fiel a cada uno de nosotros. Nosotros la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 3 del libro de los Hechos y vimos que Pedro y Juan iban camino al templo a la hora de la oración, cuando el Espíritu Santo trabajó en el corazón de Pedro y Juan y se aproximaron a donde estaba un cojo de nacimiento. Ellos fijaron los ojos en este cojo que estaba allí pidiendo limosna, estaba allí para tratar de conseguir algo con el sustento para sus necesidades. Sin embargo, vemos en el versículo 6 del capítulo 3 que dice que Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquel hombre se puso de pie, aquel hombre brincaba, aquel hombre saltaba, aquel hombre corría, aquel hombre daba gloria a Dios. Él estaba aquel día que fue buscando limosna, buscando algo de sustento, y iba a recibir mucho más de lo que él jamás se imaginó poder recibir. Así el Señor tiene mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos, cosas grandes, más de lo que puede pensar el corazón, la mente humana. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. La gente, después de haber visto aquel gran milagro, aquel hombre era alguien conocido, una persona, un hombre que tenía más de 40 años de edad, y toda su vida había estado con ella, tenía esa limitación, nunca había caminado y estaba en un lugar muy popular, un lugar que era tal vez una de las entradas más populares, camino al templo. O sea que mucha gente lo había visto por muchos años y era bien conocido, lo que hizo que aquel lugar se llenara, que la gente se congregara para ver lo que había sucedido, y viendo a este hombre adorando a Dios, saltando, brincando, la gente se maravillaba. Pero la gente se maravillaba y la gente puso su mirada, puso su atención en Pedro y en Juan, como la gente tiene muchas veces la tendencia de hacer, de poner la mirada en lo que es el instrumento de Dios. Pero Pedro y Juan no acapararon la atención de la gente para tratar de pretender algo que ellos no eran. Ellos no dijeron que era porque ellos tenían vidas consagradas, no era porque ellos tenían una vida santa. Ellos están toman la oportunidad para darle crédito a quien crédito se merece, que es el Señor. Dice: ¿por qué ponen ustedes su mirada en nosotros? Este hombre que antes estaba inválido, ahora camina en medio de sus ojos por la obra, por el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando hacemos nosotros la obra de Dios, cuando Dios nos está usando a nosotros en cualquier capacidad, nosotros podemos tener tal vez la expectativa, que no real, de que a nosotros estar haciendo la voluntad de Dios, la gente nos va a recibir con los brazos abiertos. Que al hacer la voluntad de Dios, las puertas se nos van a abrir. Porque nosotros entendemos que el mensaje que estamos presentando es el mensaje más importante que existe, que es el mensaje de salvación. Muchas veces incluso la gente le dice a los otros y le presenta el evangelio de esa manera: venga Cristo y todos tus problemas se serán resueltos, no habrá enfermedad, no habrá escasez. Pero el evangelio nunca presenta eso. Eso no es lo que nosotros vamos a ver en la vida de los discípulos, y esa no es lo que nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida. Nosotros vamos a ver lo que sucedió con Pedro y Juan después que Dios lo usó gloriosamente en la sanidad de este hombre que era cojo de nacimiento. Que ellos entonces comenzaron a experimentar la persecución que nosotros podemos esperar de este mundo, porque este mundo odia el nombre del Señor, y el nombre del Señor era el nombre que ellos estaban proclamando. Vamos a iniciar este estudio del capítulo 4 en el día de hoy. Vamos a dar lectura a los primeros versículos, los primeros 12 versículos. El libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor. Ahora que vamos a, Señor, empezar este estudio de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando, esté moviendo, Dios mío, esté preparando los corazones para el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Glorifica el nombre de tu amado Jesucristo aquí, Señor, en medio nuestro en el día de hoy, Padre Santo, Señor. Y que donde quiera que este mensaje llegue, Dios mío, sea un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje que lleve vida eterna a cualquier oído, a cualquier hogar donde este mensaje llega, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros cuando vemos en los evangelios nosotros vemos dos sectas principales, dos sectas que predominan dentro del grupo religioso de los judíos. Estas sectas son las sectas de los fariseos y la secta de los saduceos. La secta de los fariseos eran aquellos que eran los religiosos tradicionales, los religiosos que se apegaban a las escrituras del Antiguo Testamento. Eran aquellos que creían en todo el Antiguo Testamento, creían en el poder de Dios, en que Dios obraba en lo sobrenatural, creían en las promesas de Dios, pero ellos habían añadido, ellos le habían dado peso a su interpretación de las Escrituras, muchas veces más que a las Escrituras. Nosotros vemos en los evangelios incluso confrontaciones del Señor Jesucristo con la secta de los fariseos. Vemos que el Señor Jesucristo hizo varias sanidades en el día de reposo, en el día sábado, y ellos lo confrontaban porque Él violaba lo que era la interpretación de lo que ellos pensaban de cómo debía observarse el día de reposo. El Señor Jesucristo les enseñaba, el Señor Jesucristo hablaba con una autoridad a lo cual ellos confrontaban y no entendían de dónde Él había sacado esta autoridad. Vemos más confrontación al Señor Jesucristo de esta secta de los fariseos. Pero también vamos a ver la secta de los saduceos, que va a ser la secta que más va a confrontar a los discípulos. Los saduceos era una secta que eran los liberales de aquel tiempo, los progresistas de aquel tiempo. Los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento. Ellos solamente creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son los escritos de Moisés, conocido como el Pentateuco. Pero todavía dentro del Pentateuco, de lo que ellos creían, ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en los espíritus, no creían en que existía un cielo, no creían en que existía un infierno, no creían en la resurrección de los muertos. Y este grupo, los saduceos, era el grupo principal de aquel día, era el grupo que tenía el poder político de aquel día, era el grupo que controlaba las decisiones hechas de aquel día. Incluso cuando vemos los
el sumo sacerdote, que era en aquel tiempo Caifás, y el sumo sacerdote que era reconocido por el pueblo, que era Anás, ambos eran de la secta de los saduceos. Y este es un grupo que iba a enfrentar a los discípulos, porque los discípulos donde quiera que iban, y vamos a ver a Pedro hablando acerca de la resurrección, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo y enseñando la resurrección. Por eso este grupo se va a oponer al mensaje que los discípulos llevan. Y los discípulos creían y predicaban de la resurrección, y no fue que nadie a ellos se los había dicho, no fue que nadie a ellos se los había contado. Ellos habían visto la presencia a Cristo resucitado, a nadie se lo contó, ellos lo vieron con sus propios ojos, ellos lo escucharon hablar, ellos vieron sus obras, gloria sea el nombre del Señor, hasta el día en el cual Él ascendió. Y vemos que debido a este milagro de sanidad, entonces aquel cojo, como dijimos, había miles de personas reunidas, era alguien que todo el mundo conocía, y Pedro y Juan aprovechan esta oportunidad para proclamar que este milagro había sido hecho en el poder de un Cristo resucitado, de Jesús de Nazaret, que había hecho esta obra mediante ellos. Ellos no tomaron el crédito. Y esto va en contra, como dijimos, de la creencia de la secta de los saduceos, quienes tienen control. Por eso las autoridades religiosas llegan con la guardia del templo y nos dicen que ya había avanzado el día, que se hacía de noche. Por eso ellos los arrestaron. En ese momento no los interrogaron, sino que a ellos los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Luego entonces el día siguiente se reunieron ellos para interrogar y cuestionar a Pedro y a Juan. Y la pregunta que ellos le hacen a Pedro y a Juan es: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto que habían hecho? Estos eran doctores de la ley, expertos de la ley, gente que incluso había confrontado al Señor Jesucristo y le había hecho este mismo tipo de preguntas al Señor Jesucristo. ¿En qué nombre? ¿En qué autoridad? ¿Con qué poder tú haces lo que haces? Tú enseñas lo que enseñas. Y esto es lo que ellos están haciendo ahora con los discípulos. ¿En qué autoridad ellos están haciendo esto? ¿Con qué autoridad ellos enseñan a la gente acerca de la resurrección? Ellos están viendo la mano de Dios obrando por los discípulos. Sin embargo, ellos no están gozosos por la mano de Dios que está obrando en medio de ellos. Porque la mano de Dios está haciendo milagros. Porque el poder de Dios está siendo manifestado de una manera que ellos no lo habían visto manifestar anteriormente. O sea que en vez de gozarse con lo que Dios está haciendo, ellos lo están confrontando. Ellos los están interrogando. Y lamentablemente muchas veces nosotros vemos este mismo tipo de actitud dentro de la gente religiosa, dentro de un liderazgo religioso, que le da más importancia a veces en tener el control sobre la gente, en dominar a la gente, que la gente va y le predica a alguien y la gente se convierte y Dios está haciendo cosas y le dicen: yo no te di permiso para hacer eso. Hay que tener cuidado. Porque lo que hace el pueblo de Cristo cuando proclama la palabra del Señor a otra gente es en obediencia al mandato, a la gran comisión que Dios nos dio a todos nosotros. Nosotros no necesitamos el permiso de algún ser humano, de alguien que tenga una posición de liderazgo para nosotros testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea que cualquiera persona que esté en posición de liderazgo, que cuestione cuando uno proclama el nombre del Señor y testifique de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, está en la posición de estos grupos religiosos que están cuestionando a Pedro y a Juan, porque ellos están testificando acerca de un Cristo resucitado, que por el poder del nombre de Jesús, aquel hombre que había sido cojo toda su vida, ahora puede caminar. Dice el versículo 9 al 11. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros,
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el mismo Pedro que ante la oposición de una sierva que abría la puerta anteriormente se había atemorizado. Pero ahora vemos a Pedro de nuevo. Lo habíamos visto en 2 ocasiones anteriores, señalar a los líderes religiosos, señalar a la gente, diciéndole que ellos habían sido culpables de crucificar al Señor Jesucristo. Él está lleno del Espíritu Santo y está hablando acerca de que ellos los arrestaron, los están interrogando, los están cuestionando por el bienestar que le habían hecho a este hombre, que ahora podía caminar, porque el milagro que Dios había hecho por medio de ellos. Y él les cita el Salmo 118, versículo 22, en el cual Dios había inspirado en aquel momento a escribir: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, en referencia a la responsabilidad que tenían los líderes religiosos. Los líderes religiosos tenían la responsabilidad de ser aquellos que guiaran al pueblo, aquellos que eran conocedores de la palabra de Dios y enseñaran al pueblo los estatutos, la ley de Dios y la manera en la cual Dios quería que ellos se condujeran. Pero ellos no habían hecho eso. Incluso es muy interesante porque el Señor Jesucristo, en otra confrontación con los líderes religiosos, también les había citado este Salmo 118. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les hizo una parábola en la cual les habló de alguien, un señor, que había plantado una viña y la arrendó a labradores y se fue a una distancia lejos. Dice el Señor, contando esta parábola, que dado el tiempo que la viña daba frutos, Él envió a siervos para recibir del fruto de la viña. Sin embargo, los labradores a quien Él le había arrendado aquella viña los agolpearon y los enviaron con las manos vacías. Luego envió otro siervo y lo apedrearon, lo enviaron con las manos vacías. Envió otro siervo y lo mataron también. Luego, por último, decidió enviar a su hijo, a su propio hijo, a su hijo amado. Y los labradores, al ver al hijo amado a la distancia, dijeron entre sí que iban a matar al hijo, al que era el heredero de la viña, y que matando al hijo, entonces ellos se iban a apropiar y la viña les iba a quedar a ellos. Y el Señor Jesucristo les contó esa parábola a los líderes religiosos, y la vemos en Marcos capítulo 12, versículo 9 al 12. El Señor Jesucristo entonces les hace una pregunta, le dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ellos anteriormente habían escuchado estas mismas palabras, el Señor Jesucristo citando el mismo salmo que vemos a Pedro, que le habla acerca del rechazo a aquella persona que Dios había enviado. Y ellos, a través de su historia, habían hecho lo mismo y no lo hicieron por ignorancia. Ellos no rechazaron al Señor Jesucristo por ignorancia. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo entendiendo que Él cumplía con lo que se decía que el enviado de Dios iba a cumplir. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo por conveniencia. Como dice la parábola, a través de la historia, los líderes religiosos de Israel habían maltratado, no habían aceptado a aquellos a los cuales Dios les había enviado. Cuando nosotros vemos el trato que ellos le dieron a los profetas en el Antiguo Testamento, aquellos por los cuales Dios le enviaba palabra a ellos, no era un trato agradable. No era que ellos eran aceptados por el pueblo, sino que así como Él les cuenta en esta parábola, algunos golpeaban, algunos apedreaban, a otros mataban. Isaías, el profeta Isaías, por el cual Dios reveló acerca de eventos que iban a ocurrir al Señor Jesucristo, eventos que iba a pasar el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuenta la historia incluso que ellos los serrucharon
por la mitad. Ese fue el trato que dieron a los profetas, a los que habían sido enviados por Dios. ¿Sí? Y cuando viene el tiempo entonces por el cual el tiempo que Dios había dispuesto de enviar a su Hijo amado, ellos también, así como en esta parábola, dijeron entre sí, no aceptaron al Señor, no aceptaron al enviado, porque no les convenía, porque ellos tenían poder sobre la gente. Ellos querían permanecer con el poder político que ellos tenían, con la admiración que la gente les tenía a ellos. O sea, que ellos rechazaron al Señor Jesucristo no por ignorancia, sino por maldad. Y que ellos rechazaron, dice Pedro citando al salmista, viene a ser cabeza del ángulo, viene siendo el fundamento del plan de Dios, por el único por el cual hay salvación. Y esto es un mensaje que el mundo se opone. Este es un mensaje que el mundo critica, porque el mundo quiere pluralidad de opciones. El mundo quiere escuchar que existen muchos caminos. El mundo no le gusta esto de que hay una sola forma, una sola manera, un solo camino, un solo nombre. Pero sin embargo, nosotros vemos que las enseñanzas bíblicas, eso es lo que enseña. El mismo Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A la gente le molesta la exclusividad del Evangelio. La gente, si se le dice que puede ser Jesús y puede ser otro nombre, la gente no tiene problema con eso. Pero cuando se le explica la verdad del Evangelio, que se le dice que es Jesús, que es un solo nombre, que es un solo camino, que es una sola puerta, la gente tiene problema con ese mensaje, porque la gente quiere escuchar que lo que ellos hacen está bien, que ellos pueden servir al Dios que ellos quieren, el Dios a su imagen y semejanza, y que eso les va a dar también un camino al cielo, que van a encontrar la salvación de esa forma también. Pero Pedro nos dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay salvación en el nombre de Mahoma, no hay salvación en ninguna virgen, solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación, y Él se ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 10, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor, el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Nosotros, es bueno, nos conviene que en el tiempo que estemos en este mundo, nuestras rodillas se doblegue, se someta al Señor Jesucristo. Aquellos que no lo han hecho, que pasan de este mundo sin haberse entregado, sin haberse sometido a la voluntad del Señor, se terminarán doblando en aquellos que están incluidos aquí debajo de la tierra. Dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no habían recibido una educación formal que era reconocida por los líderes religiosos. Ellos no se habían sentado a los pies de los rabinos que ellos reconocían en aquel tiempo. Ellos no habían ido al seminario. Ellos no habían tomado clases en el instituto bíblico. Pero ellos habían sido educados bajo el maestro de los maestros. Durante 3 años ellos estuvieron a los pies del Señor Jesucristo, escuchando cómo el Señor Jesucristo les explicaba, les aclaraba, les iluminaba la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Y no existe una explicación mejor que la que el Señor le puede dar, porque cuando el Señor le habla de su palabra, Él le está hablando de la palabra que Él les dio a los profetas. Él le está interpretando la palabra que es su palabra, que nadie la puede interpretar como el que originó la palabra, y Él es el quien originó la palabra.
Por eso nosotros vemos que en las confrontaciones que tenía con los líderes religiosos, el Señor Jesucristo les decía acerca de la interpretación que ellos conocían de la palabra, y le decían: ustedes han escuchado que se dice de esta manera, pero yo les digo de esta manera, porque Él está dando una aclaración acerca de su propia palabra. Y la palabra de Dios no puede ser conocida, no puede ser entendida, al menos que la persona tenga el Espíritu Santo morando en nosotros. Como estos líderes religiosos que nosotros vemos que han estudiado la palabra toda su vida, habían sido señalados, separados desde muy temprana edad para que ellos escucharan la palabra, para que ellos estudiaran la palabra. Pero ellos no podían entender la palabra porque el Espíritu Santo no moraba en ellos para que la palabra les fuera iluminada, para que ellos pudieran comprender la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ellos dicen que reconocían que los discípulos, a Pedro y Juan, que ellos habían estado con Jesús. Ellos hablaban como ellos habían escuchado a Jesús hablar, con la autoridad de Jesús. Ellos están viendo a los discípulos que están haciendo los milagros, los prodigios, las señales que el Señor Jesucristo había hecho anteriormente. Ellos habían estado con Jesús, y cuando la gente nos ve a nosotros, que nosotros cuando experimentamos problemas, experimentamos enfermedad, nos comportamos como se comporta el mundo se da cuenta que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, que el Señor ha estado con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ellos no entendían toda la profundidad de lo que el Señor Jesucristo había hecho en la vida de los apóstoles. Porque esto no era que ellos habían tenido una experiencia pasada con el Señor y que habían estado con el Señor como un evento en el pasado, sino que en ese mismo instante en el cual ellos están siendo pasados por el horno de fuego de las interrogaciones de estos líderes religiosos que tienen el poder para hacerle daño, el Señor estaba con ellos. Gloria sea el nombre del Señor, porque es su promesa. Amén. El Señor Jesucristo les enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que en ese momento en el cual ahora vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a este cojo de nacimiento que está siendo cuestionado, están siendo investigados por las interrogaciones de estos líderes religiosos. Hay un cuarto hombre que está con ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús está con ellos, está fortaleciéndoles, está dándoles de nuevo para que ellos respondan los cuestionamientos de estos líderes religiosos. Y así como el Señor prometió estar con ellos, el Señor está con nosotros. Cuando nosotros pasemos por problemas, por dificultad, cuando nosotros nos sintamos que estamos solos, nosotros tenemos que creer en su palabra, que nosotros no estamos solos, que Él está con nosotros, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandone, que aunque nuestros amigos nos abandonen, Él está con nosotros. Amén. Esa fue la experiencia que vivió el apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel presentando su defensa. Lo vemos que él escribió en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 16 y 17. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les será tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. El Señor promete estar con nosotros hasta el fin. Gloria sea el nombre del Señor. La relación de los discípulos
con el Señor no había terminado cuando ellos vieron al Señor ascender, sino que era una relación que continuaba hacia adelante, que continuaba progresando, que continuaba creciendo. Nosotros, en nuestra relación con el Señor, no podemos vivir en una experiencia que tuvimos en el pasado y que nuestra relación con el Señor no progrese y se quede allí, sino que de acuerdo al tiempo pase en el cual nosotros le servimos al Señor, tenemos que tener una relación que vaya creciendo, una relación que nos vayamos acercando a Él más, una relación en la cual nosotros confiemos en Él más, no una relación que se acabó en el pasado. O sea que nosotros, mientras más tiempo pasamos con el Señor, más tiempo tenemos que continuar, cuando nosotros hemos estado con el Señor, nosotros más tenemos que amar su palabra. No es que nosotros solamente amamos su palabra cuando nosotros tuvimos una experiencia, confiamos en Él, fuimos salvos, sino que mientras pasa el tiempo, nosotros tenemos que continuar amando su palabra. Tenemos que continuar gozándonos cuando nos reunimos, gozándonos cuando compartimos su palabra, no viviendo de una experiencia pasada, sino de una experiencia continua que tenemos con el Señor. En la carta que el Señor les envió a la iglesia que está en Éfesos, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, Él los corrigió acerca de esto. Él les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Amén. Nuestra relación con el Señor debe de ir creciendo, debe de ir progresando. Si no, vamos a estar en la posición que tenía la iglesia de Éfeso, que el Señor los llamó a arrepentimiento, los llamó a volver a sus primeras obras. Gloria sea el nombre del Señor, a su primer amor. Nosotros tenemos que continuar en esa relación con el Señor, en ese primer amor, que nosotros nos gozamos cuando escuchamos acerca de los testimonios de nuestros hermanos, que nos gozamos acerca de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Esa debe ser la relación continua que nosotros debemos llevar con el Señor, no una relación pasada, no solamente que nosotros hemos estado con Él en el pasado, sino que Él está en medio nuestro en el día de hoy. Gloria sea su nombre. Y viniendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vemos que estos líderes religiosos están ante una señal que ellos no pueden negar. Ellos saben que la mano de Dios había operado en aquel lugar. Ellos hubieran querido dejar a los discípulos presos. Ellos hubieran querido tal vez darle una golpiza a los discípulos, pero por la cantidad de personas que habían creído, que estaban glorificando a Dios, habían 5,000 hombres que habían aceptado al Señor. En aquel momento, mirando a aquel hombre que había sido sanado, no se atrevían a tocarlos, no se atrevían a hacerles daño por eso. Pero vemos que estos líderes religiosos, ante la evidencia de la mano de Dios, lo que ellos están tratando de hacer es ocultar lo que Dios está haciendo. Ellos desde el principio están haciendo un esfuerzo de tratar de ocultar lo que Dios está haciendo. Cuando Dios envió a su Hijo, ellos forzaron la mano de Pilato para que Pilato tuviera que crucificar al Señor,
ante la evidencia de la resurrección del Señor, ellos le pagaron a los soldados que cuidaban la tumba para que ellos mintieran y dijeran que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo. Ahora, ante la obra de Dios por medio de los discípulos en la sanidad de este hombre que era cojo de nacimiento, están prohibiéndole determinadamente, usando su poder político para intimidar a los discípulos, para que ellos no se atrevan a hablar, a pronunciar en el nombre de Jesús, porque ellos no querían que más nadie creyera. Pero ante esta amenaza y aquellas personas que tenían el poder de hacerle daño, vemos cuál es la respuesta de Pedro. Pedro le dice en el versículo 19 y 20: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como dijimos, estas personas tenían poder sobre el pueblo, tenían mucha influencia, tenían poder para hacerles daños, y ellos están amenazando a los apóstoles de que no hablen en el nombre de Jesús. Le están amenazando con que les iban a dar cárceles, lo están tratando de intimidar, y en muchos lugares del mundo los cristianos tienen que enfrentarse a diario a este tipo de amenazas, a persecución por sus propios gobernantes, por reunirse, el predicar la palabra o el reunirse como nosotros estamos reunidos en el día. Son actividades que son extremadamente peligrosas en algunos lugares del mundo. Y aunque nosotros no estamos en un lugar donde sufrimos una persecución abierta, nosotros vemos en la dirección a la que el mundo se dirige. Nosotros vemos personas, políticos muy conocidos que hablan abiertamente de su oposición al Evangelio. Vemos políticos que son bien conocidos, que se pronuncian hablando acerca del Evangelio y diciendo que el Evangelio promulga el odio, tratando, y no podemos dudar que lo que ellos se proponen es en algún momento tratar de criminalizar el que se hable de la exclusividad del nombre de Jesucristo para salvación. Porque ellos dicen que cuando a una gente se le habla diciendo que solamente en Cristo hay salvación, se está hablando de odio hacia las personas que no creen de esa manera. O sea que nosotros nos dirigimos hacia ese mismo tipo de hostilidad en contra del Evangelio. Y la Biblia a nosotros nos enseña que debemos someternos a nuestros gobernantes, a las leyes y a las autoridades. Pero esto es siempre y cuando los gobernantes, las leyes, no estén en contra de la palabra de Dios. Cuando las leyes del lugar donde nosotros vivimos están en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer la ley que nosotros nos rige, que es una ley más alta que la ley que está en los lugares donde nosotros vivimos, que es la ley de Dios. Y esto es lo que los discípulos están diciendo y hablando. Es más importante, necesitamos obedecer la palabra de Dios antes que la ley de los hombres. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos dicen que ellos no pueden dejar de testificar las cosas que ellos han visto y las cosas que ellos han oído. Ellos caminaron con el Señor por 3 años y medio. Ellos estuvieron en la barca con el Señor cuando ellos lo escucharon al Señor decirle a la tormenta que se calle, y la tormenta se cayó. Ellos estuvieron con el Señor Jesucristo cuando Lázaro, después de 4 días de haber muerto, el Señor Jesucristo lo llamó de entre los muertos y le dijo: Lázaro, ven fuera. Ellos estuvieron con el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo sanó a aquella niña que estaba muerta. Ellos estuvieron con el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo cambió el funeral de aquel joven, que era hijo único de aquella viuda, y cambió aquel funeral en una fiesta. Ellos estuvieron con el Señor Jesucristo cuando la voz de Dios Padre se escuchó del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Y ellos no pueden, dicen, dejar de testificar las cosas que ellos han visto y las cosas que ellos han oído. Nosotros no podemos dejar de testificar
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la forma en la que Él nos encontró y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos transformó, cómo Él nos cambió, cómo nosotros no somos lo que éramos nosotros antes. No podemos dejar de testificar las cosas que nosotros hemos visto y las cosas que nosotros hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Nosotros vemos que Dios está haciendo una explosión del evangelio. Nosotros vimos el primer mensaje de Pedro y se convirtieron 3,000 personas. Este mensaje se convirtieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres. O sea que puede ser el doble de estas personas. O sea que solamente hasta este tiempo que vemos en el libro de los Hechos hay miles y miles de personas en Jerusalén creyentes. Por eso vemos que esta persona dice que todos están glorificando a Dios. No hay manera que ellos podían hacer lo que ellos querían hacer con los discípulos. Ellos hubieran querido acabar con los discípulos en ese momento, pero no podían hacer eso. Este hombre llevaba 40 años en esa situación en la cual a diario lo llevaban a mendigar. Donde 40 años en una situación en la que él no veía ningún tipo de esperanza, hasta el día en que Dios intervino en su situación. Nosotros a veces estamos pasando por diferentes circunstancias, hay veces dificultades que las llevamos cargando por mucho tiempo y podríamos pensar que no está en la intención de Dios solucionar ese problema. O que el problema es muy grande para en el momento en que hemos llegado que pueda ser solucionado. Pero el nivel de dificultad está dependiendo en la gente que tiene que orar. O sea, cuando nosotros vemos algo que es difícil ante nuestros ojos. Pero al Dios que nosotros le servimos no hay nada difícil, no hay nada imposible. Este hombre llevaba 40 años en esa situación y solamente con la voluntad de Dios querer hacerlo en ese momento, lo hizo en ese momento, lo hizo bien, lo hizo en el instante, y en ese momento aquel hombre que jamás había usado su pierna estaba brincando, saltando, glorificando al Señor por la obra que había hecho en él. Así que nosotros tenemos que seguir siendo persistentes, confiando que al Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, un Dios que no está limitado por nuestro entendimiento, un Dios que no está limitado por las leyes naturales, que lo imposible en nuestro Dios lo puede hacer posible. Gloria, como lo hizo en la vida de este hombre que era cojo por 40 años. Él puede intervenir en medio de nuestra situación y cambiarla en un instante. Amén. Hasta aquí este estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Invitamos a las personas que han estado con nosotros que estén con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos. Vamos a continuar donde nos quedamos, del versículo 23 en adelante, y vamos a continuar con el capítulo 5, donde pedimos a las personas que están con nosotros a través de Facebook Live. Dios les bendiga.